Todos te van a decir que tienen fe. Pero el problema es, ¿fe en qué tienes? Ese es el punto. Y el día de hoy estaremos viendo el objeto de la fe. Lea por favor el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? Jesucristo. ¿Quién es el objeto de la fe? Hermano, esto es muy lógico, esto es de kinder, yo ya lo sé, hermano, pero ¿por qué me lo está diciendo? Hermano, debes entender lo siguiente. La primera pregunta de esta lección es, ¿para quién es esta justificación? Vea lo que dice el versículo nuevamente. Estamos hablando del tema general del libro de Romanos, la justicia de Dios. Pero ¿para quién es la justificación? Versículo 22. Para todos los que creen en Él. Esto me hace pensar que la salvación no es ¿para quién? Para los que no creen. ¿Has escuchado la falsa teoría de la justificación universal o de la iglesia universal? Bueno, esta falsa doctrina enseña que todos somos hijos de Dios. Que todos, aún los que están en otras religiones, en otras sectas, también son hijos de Dios. Eso es lo que enseña la doctrina de la justificación universal. Pero si la justificación fuera universal, entonces Cristo hubiera muerto por todos. Pero aquí el texto que nos dice que la justificación es ¿para quiénes? Para solo los que creen en Él. De modo que la justificación no es para los que no creen. Y luego sigue diciendo el versículo, léalo, versículo 22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿A qué se refiere con esto Pablo? ¿Cuál es el contexto de Romanos 3:22? Que había una discrepancia entre los judíos y los gentiles. Los judíos decían, no necesito a Jesús porque yo soy hijo de Abraham. Pero aquí Pablo dice, ¿sabes qué? Necesitas la justificación por medio de la fe en Cristo porque no hay diferencia. ¿Diferencia en quién? Entre judío y gentil. Todas las personas están bajo maldición. Y por eso le decía, hermano, ningún judío puede el día de hoy decirle, soy mejor que tú porque soy hijo de Abraham. No, porque todos estamos bajo la maldición de la ley, pero gracias a Cristo que nos redimió de esa maldición. Amén. Ahora, el ser humano, hermano, no solo debe creer que es buen hombre, sino debe creer en Jesucristo. ¿No te has puesto a pensar por qué dice Jesucristo y no solamente Jesús? ¿O no solamente Cristo? La palabra compuesta de Jesucristo, recuerda, ¿qué significa Cristo en griego? Cristo en griego, Mesías en hebreo. ¿Qué significa Cristo? El ungido. Y los ungidos en el Antiguo Testamento eran los profetas, los reyes y los sacerdotes. De modo que Pablo indica que yo debo justificarme por la fe, a través de la fe, en el objeto de aquel que es profeta, sacerdote y rey. Amén. Si tú crees que Jesucristo solo fue un buen hombre, déjame decirte que no puede ser justificado. Necesitas creer que Jesucristo es el enviado de Dios. Es el rey gobernante, el que viene a reinar, pero a la misma vez es el sacerdote que intercede por nuestros pecados a la diestra del Padre. Pero no solamente menciona que el objeto es Cristo, sino Jesucristo. La palabra traducida para Jesús significa Salvador, o el que salva. Él salvará a sus pueblos del pecado. Así que, hermanos, Pablo te presenta a Cristo como un profeta, como un rey, como un sacerdote y como un salvador. Ahora, Elías fue un buen profeta, fue el profeta, el mejor profeta del Antiguo Testamento, si pudiéramos decirlo así. David fue el rey de Israel, el mejor rey de Israel. Probablemente cuando llega Salomón, el reino se compacta y se convierte en algo más asombroso, pero Cristo es el rey de reyes. Pero lo único que no tienen David, Salomón, Elías
o Moisés, es que ninguno de ellos son salvador. Pero Pablo te presenta a este objeto como un hombre que es profeta ungido, que es un rey ungido, que es un sacerdote ungido, no del sacerdocio arónico, sino de un sacerdocio mejor. El libro de Hebreos dice que es el sacerdocio de Melquisedec, pero no vamos a entrar a eso porque ese no es el tema del día de hoy. Ahora bien, ¿qué pasa, hermanos, con los que no creen? Porque el texto claramente dice, la justicia de Dios es ¿para quiénes? Para los que creen. Pero ¿qué pasa con los que no creen? Hermano, no hay justicia para ellos. Lo único que van a recibir delante del juicio de Dios va a ser la justicia de Dios, dando su ira por sus obras. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 que delante de él se presentarán los grandes y pequeños y que juzgará a todos y que los juzgará según sus obras. Y es ahí donde la justicia de Dios se verá revelada, pero para condenación. Cuando estamos, hermanos, en un funeral, la gente es muy dada en decir, se fue con Dios. ¿Sí estás conmigo? Ahora, no queremos lastimar a las personas. Pero si fue un incrédulo, vivió una vida como incrédulo, y caminó como un incrédulo y nunca se rindió al objeto de la fe, no tiene justificación. ¿Sí estás conmigo, hermano? La gente dice, oh hermano, es que vamos a... Bueno, los hermanos no me dicen esto, pero luego la gente dice, ¿y por qué no le rezamos 10 Padres Nuestros, 5 Aves Marías? Espera un momento, ¿dónde obtienes la justificación? ¿Dónde lo obtienes? ¿En la tierra? ¿O lo obtienes cuando estés en el purgatorio, que es un lugar inexistente? No puede haber justificación si no has creído en este mundo, en este tiempo, en la persona de Cristo. Él es el objeto de salvación. Amén. ¿Por qué? Ve a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Y ese es el versículo más famoso que encontramos en el libro de Romanos. Sin contar Romanos 5, sin contar Romanos 10:9, sin contar Romanos 13:1. Ese es el versículo más famoso del libro de Romanos. Por cuanto todos pecaron. Entonces yo debo estar en Cristo. Porque todos hemos pecado. Y si no creo en este objeto de la fe, yo voy a ser destituido de la gloria de Dios. Amén. Ahora bien, ¿de qué forma, y es aquí donde encontramos el centro de este mensaje, de qué forma Jesucristo me justifica? ¿Sabes qué es la justificación? El día de ayer un hermano me hacía una pregunta, hermano, ¿qué diferencia hay entre la justificación y la santificación? Y luego me preguntaba, ¿qué diferencia hay entre la glorificación y la santificación? Hermano, son términos que como creyentes deberíamos saber. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es ser justo? Bueno, la justificación simplemente es el hecho de que Dios te ha declarado sin culpa, sin cargos, delante de Él. Cuando tú te presentes delante de Dios justificado, es porque de antemano ya no hay culpa de pecado, ya no hay cargos que te condenen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Ahora bien, pero ¿de qué forma Jesucristo me justifica? Vea el versículo 24. Y eso es interesante, hermano. Si podemos decirlo así, este es el versículo más fascinante de toda la carta. Siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. No necesitamos irnos al griego para pensar que es gratuitamente. ¿Qué es gratuito? ¿Qué es gratuito, mis hermanos? Sin costo. ¿Cómo es esto? Esta palabra gratuitamente es un adverbio que complementa el modo de un verbo. En términos simples y sencillos y jarochos, es decir, la justificación que tengo o que las personas pueden tener es siempre gratis. No necesitamos irnos, hermanos, a lo profundo para entender que es gratis. En el sentido amplio de la palabra, eres justo sin ningún costo. No pagaste nada. No estamos, hermanos, en el siglo XV cuando vendía a la Iglesia Católica las indulgencias para poder decir, bueno, ahora
te vendo esta indulgencia para que tú puedas comprar tu salvación, y en el momento que caiga la moneda en el ofertorio, entonces un alma sale del purgatorio. ¿Te imaginas? De hecho, ¿sabes cuál era el propósito para hacer las indulgencias en el siglo XV? Hacer catedrales. Pero queridos hermanos, la salvación, la justificación, el hecho de que Dios te declara justo, no tiene ningún costo. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 34. Bienaventurado el hombre a quien no se le imputa el pecado. Amén. En el sentido más amplio de la palabra, eres justo sin costo, sin paga alguna, sin dinero, ni tendrás que pagar con tu vida, porque esa podría ser otra opción. O pagas con dinero o pagas con tu vida. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, vas a pagar con la muerte si pecas. Pero gracias a Cristo, soy justificado gratuitamente. Amén. Por eso, hermano, es una falacia que luego de muerto debas pagar 5 Aves Marías. ¿Sí estás conmigo? Eso es imposible. No puedes pagar con nada. Con nada. No puedes pagar ni siquiera en el purgatorio, porque ni existe. Ahora, hermano, ¿cómo sabe que no existe el purgatorio? Bueno, la Biblia no habla sobre el purgatorio. La Biblia solamente habla de un estado eterno donde el alma puede irse al cielo o al infierno. Vea por favor Apocalipsis 21:6. Y esto ratifica que la salvación, la justificación por la fe sola es gratis. Dice Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy ¿quién? El alfa y el omega, el principio y el fin. Este es nuestro Jesucristo eterno, preexistente, increado. Al que tuviere sed, yo le daré ¿cómo? Gratis. La fuente del agua de la vida. Hermanos, si el día de hoy llegamos y tú escuchas que necesitas diezmar o ofrendar para ser agradable a Dios y para poder irte al cielo o buscar el favor de Dios, déjame decirte algo, Cristo ya lo pagó. No tienes que pagar. Hermano, entonces, ¿para qué levantamos ofrendas? No es para ser salvos. Es porque somos agradecidos con el Señor y de esa manera contribuimos para la expansión del Evangelio, para que otros conozcan a Cristo, para que llegue el fondo a los misioneros, para que se siga predicando el Evangelio. Pero la salvación es gratis. No te costó. Pero vea algo más. Vea el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente ¿por qué? Por gracia. Ahora, este no es otro participio, es decir, este no es otro punto. Esto es solamente la manera en cómo la justificación gratuita llega a ti. ¿Y cómo llega? Por gracia. Es decir, tú eres justificado sin ningún costo, sin ningún mérito que tú puedas hacer. No hiciste nada para que la salvación llegara gratis. No hiciste nada para que Dios te reivindicara y quitara tus pecados gratis. No hiciste nada. Ni siquiera puedes decir, oh Señor, yo fui salvo porque de alguna manera, no, nada, por gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia, porque ya no sería gracia. Así que Dios quiere que sepas que esta justificación gratuita es por gracia. No hiciste absolutamente nada para que pudiera ser gratis. Yo personalmente le llamaría la gracia de la gracia. Es una gracia ser justificados gratuitamente. Pero es una gracia de la gracia que pueda ser justificado gratuitamente sin que tú hayas hecho algo. Amén. Si crees que en ti hubo algo bueno para que la justificación gratuita llegara a tu vida, déjame decirte que ni siquiera lo merecíamos. Porque la gracia solamente es otorgada cuando no lo mereces. Amén. La definición de gracia es un don inmerecido, un regalo gratuito, un regalo que no lo mereces. Así que la gracia, hermanos, nos visualiza a una justificación gratis.
Vea, siga leyendo el versículo 24. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, hermano? En otras palabras, si el medio no es la redención que es en Cristo, entonces no puede haber justificación. Yo necesariamente, obligatoriamente, ¿y qué más puedo decirte? Debe ser por la redención en Cristo. Hermano, eso es muy redundante. ¿A qué se refiere? Es que mírame aquí. Estamos hablando de la justificación gratuita por gracia en el objeto de Cristo. Pero ¿qué tiene que ver la redención en Cristo? ¿Por qué Pablo vuelve a repetir que la redención es en Cristo? Porque hasta este momento Pablo te ha dicho que eres justo, pero no te ha dicho por qué. ¿Ya me entendiste? Él te ha dicho que ahora eres declarado justo gratis, por gracia, pero no te ha dicho por qué. Ahora vamos a ver por qué somos justificados gratuitamente por gracia. Y bueno, el texto dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escucha esto, hermano. Aquí vamos a ir un poquito lento. ¿Qué es la palabra redención? ¿Alguien me puede decir qué es redención? Son dos sinónimos iguales, muy bien, hermanas. Una deuda pagada. ¿Qué más? Rescatar, está muy bien la definición. La redención simplemente, mis hermanos, es un rescate. Pero específicamente a algo que se ha retenido y has tenido que pagar para obtenerlo. Hermano, entonces, ¿la justificación es gratis o no es gratis? Ya no entendí. Bueno, para ti es gratis, pero tuvo un costo. ¿Sí estás conmigo? La salvación es gratis para nosotros, pero la salvación tuvo un costo. Y este costo lo pagó Cristo. Por eso dice que la redención es mediante la fe en Cristo. No puede ser en otra persona. Si aún tu esposo que te ama hubiera muerto por ti para pagar tus pecados, es imposible que pueda ser justificado. ¿Por qué, hermano? Porque la redención es en Cristo. ¿Cuál es el objeto de la fe? Cristo. No hay nada más, hermano. Ahora, ¿por qué Cristo, querido hermano? ¿Por qué simplemente no descendió un ángel y murió por los pecadores? Bueno, tendríamos que entrar a otro tema ahí, pero recuerda y te lo resumo. Cristo vivió una vida justa. Él se sujetó a la ley para morir por los pecadores. El justo por el injusto. Romanos 5:18. ¿Qué dice? Porque la condenación vino al mundo por un hombre y la justificación por un hombre, y ese es Cristo. ¿Alguien ha empeñado algo? Sí, seguramente sí. Aquí no hacemos eso, ¿verdad? Aquí nosotros no empeñamos, pero bueno, ¿alguien aquí ha empeñado algo? Cuando está esta cosa en el empeño, tienes que pagar para poder redimir. Eso es. Al momento que tú estás sacando la prenda que te había sido retenida, tú estás redimiendo, rescatando, salvando. De repente, el día de ayer yo estaba hablando con alguien y me decía, mi anillo de bodas está comiendo pasto en el monte de Piedad. Y yo le decía, bueno, no continuamos la plática, pero a lo que voy es esto. Yo le dije, ¿y entonces qué pasó? ¿Lo pudiste redimir, rescatar? No, se perdió. Pero Cristo, hermanos, nosotros que estábamos en cautiverio, retenidos, Él tuvo que pagar. Eso es redimir, dar un rescate por aquello que estaba retenido.
De la misma manera Cristo pagó con su sangre. Amén. Nos redimió con su sangre. Él hizo el pago. Entonces, hermano, al final ¿es gratis o no es gratis? Otra vez, no y sí. No es gratis, pero sí es gratis. Sí es gratis para nosotros. Pero no es gratis porque Cristo tuvo que pagar. Vaya conmigo a Colosenses 1:14. Dice el versículo, en quien tenemos, ¿qué cosa? Vaya ahí, por favor, Colosenses 1:14. En quien tenemos redención. Amén. Por su sangre. ¿Cuál fue el pago? Su sangre. Hermano, Cristo pagó con sangre tu justificación gratuita. De repente, y lo voy a decir otra vez, y no es que tenga algo en contra de la coca del domingo, pusimos un ejemplo del día domingo de la coca sin gas, pero de repente está la coca otra vez ahí el día domingo, ya sabe, como siempre. Gracias a nuestro hermano José que nos invita siempre a la coca el domingo. Pero de repente tú ves la coca en la mesa. Y sabes que alguien pagó, pero la disfrutas. Ahora tienes la salvación. No nos costó, pero alguien tuvo que pagar. ¿Sí estás conmigo? Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre. ¿El perdón de qué? De pecados. Regrese por favor a 1 de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice el texto. Todos juntos. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Ya estamos ahí? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el texto, fuiste rescatado. Esta es otra vez la palabra redimido. ¿De qué? Vivíamos una vana manera de vivir. ¿Acaso, hermano, Dios no nos sacó del alcoholismo, de la drogadicción, del pecado, de la hechicería, de la idolatría y de tantas cosas perversas, hermanos? Esa es la vana manera de vivir. Ahora, dice el versículo, la cual recibiste ¿de quién? De tus padres. Es decir, el pecado fue hereditario. Y también visualmente quisiste comparar lo que hacían tus padres carnales. De esto te ha redimido el Señor. Pero alto ahí, no fuiste rescatado con oro o plata. ¿Lo ves? Porque la salvación es gratis. No pagaste un talento, ni nada, ni ninguna moneda de oro o plata. Sino, ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Vaya a 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados, ¿cómo? Por precio. Hermano, yo no sabía que yo fui comprado. Bueno, alguien te compró. Somos doulos, somos siervos, somos esclavos de aquel que nos compró. ¿Y quién es? Cristo. Lean el versículo. Porque habéis sido comprados por precio. Hermano, mírame aquí, no desperdicies la salvación que Cristo te ha dado. Porque Cristo pagó con su sangre. Ahora, no solamente un humano, es Dios hecho carne. Primera de Timoteo 3, en adelante. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hermanos, Dios se humanó para sangrar por ti y por mí. Por eso, hermanos, valora la salvación. Dice el libro de Hebreos, porque si desechas y pisoteas la sangre del nuevo pacto, ya no queda una ofrenda por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios.
Querido hermano, fuimos comprados por precio. Lea el versículo otra vez. Porque habéis sido comprados por precio. Glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Esa es la dicotomía. Los cuales son de Dios. ¿Por qué dice que son de Dios? Exacto. Somos completamente de Dios. Oh, hermano, la verdad es que solo mi espíritu es de Dios. No, alto ahí. No solamente cuando vienes a la iglesia y tu espíritu quiere cantarle a Dios, es de Dios. No solamente eso, sino también tu cuerpo. Todo tu ser. Es decir, tanto el cuerpo como el espíritu, todo tu ser es de Dios. Porque fuiste comprado por precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre preciosa. Es por eso, hermano, que nos gozamos y nos deleitamos cuando cantamos himnos que tienen que ver con nuestra redención. ¿Has escuchado el himno que dice: la sangre hermosa de Jesús, un pacto de amor? Amén. Revela gracia sin igual a todo pecador. Y luego el coro: el soberano Rey murió. Hermanos, esa es la redención en Cristo. Por esta razón, fuera de Cristo no hay justificación, ni mucho menos gratis, ni mucho menos por gracia. No tendríamos ni rescate ni justificación. Y quiero concluir con esta palabra. Lea el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente, ¿cómo? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, y aquí vamos a encontrar otra palabra compleja. A quien Dios puso, ¿cómo? Como propiciación por nuestros pecados. Querido hermano, ¿qué significa propiciación? Yo le dije que ese era el versículo más interesante. Ya hemos aprendido qué es la justificación, ya hemos aprendido también qué es la redención, y ahora quiero concluir con la propiciación. No quiero extenderme tanto aquí, lo vamos a ver en otras predicaciones, pero quiero que escuches esto. La palabra propiciar significa apaciguar o volver favorable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Cristo apaciguó? La ira de Dios. También puede significar conciliar. Alguna persona, de repente estás enojado con tu esposo. Te voy a decir un ejemplo muy burdo. Pero estás enojado con tu esposo, con tu caramelo, con tu osito, o ¿cómo le dices? Mi esposa me dice Brad Pitt a veces. No es cierto, eso no me lo dice. Pero estás enojado con tu esposo y de repente le llamas al pastor: oiga, pastor, ¿puede venir a hablar con nosotros? Es que estamos como gatos peleando. ¿Nos puede ayudar? Sí, hermano, hacemos una cita, ya platicamos y de repente conciliamos. Una persona concilió, apaciguó la ira, volvió favorable el asunto. Eso es propiciación. Cristo es nuestra propiciación. ¿Quién estaba en enemistad contra Dios? Yo. Dios estaba airado conmigo. No había comunión. Isaías dice: porque vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros, y ha apartado su rostro para no vernos y para no oírnos. ¿Sí estás conmigo, hermano? Necesitábamos una propiciación, a alguien que fuera propicio a nosotros. Por este término se entiende que la muerte de Cristo apaciguó la justicia divina. Amén. Y efectuó la reconciliación entre Dios y el hombre, el justo muriendo por nuestros pecados.
Dios se agradó de este sacrificio, hermano. Cuando Cristo estaba en la cruz, Dios estaba descargando su ira sobre la persona de Cristo. Cristo muriendo por todos los que habían de creer en Él y Dios derramando su ira justa sobre la persona de Cristo. Por eso es la propiciación. Dios se agradó de este sacrificio. Dios se agradó derramando su ira a través de su Hijo. ¿Recuerdas cuando Jesús en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabachthani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguien lo recuerda? Estaba el Hijo de Dios completamente alejado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba enojado, airado contra su Hijo Jesucristo, contra la persona de Cristo. Vea Colosenses 2:14, y ese uno de los versículos que nos van a llevar a la conclusión. Ya no voy a decir que es el último porque luego hacen memes de mí, me dicen, a veces nos miente y dice que ya va a terminar y no termina. Por eso voy a decir uno de los últimos versículos. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hermanos, Cristo clavó en la cruz nuestro pecado. Ahí se hizo la propiciación de nuestro pecado. Ahí fue donde Cristo nos pudo mostrar la redención. La propiciación es por medio de su sangre. ¿Por qué razón la ira de Dios se apacigua por la sangre de Cristo? ¿Alguien me podría decir? Esto es necesario que lo entendamos. Porque la propiciación no viene en el nacimiento de Cristo. ¿Sí estás aquí, hermano? La propiciación no viene ni siquiera cuando era joven. La propiciación viene en la muerte de Cristo. Pero ¿por qué la propiciación está en su sangre? ¿Alguien recuerda qué es el tabernáculo? En el tabernáculo había un lugar santísimo. El lugar estaba dividido el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo, si usted lee el libro del Pentateuco, podrá encontrar que en el lugar santísimo había un arca que le llamaban el arca del testimonio o el arca del pacto, que tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. En esta tapa, o arriba de la tapa, había dos querubines que tocaban junto a sus alas. Pero el sumo sacerdote tenía que entrar a este lugar santísimo y rociar la sangre de un animal para purificar el pecado del pueblo. Así que Cristo, o más bien el propiciatorio del Antiguo Testamento, prefigura el sacrificio de Cristo. Y cuando la sangre caía en la tapa del arca o en el propiciatorio, la ira de Dios se apaciguaba. El pecado quedaba expiado. Bueno, hermanos, Cristo es el propiciatorio. Cristo derramó su sangre en el propiciatorio. Y cuando la sangre cae en el propiciatorio, la ira de Dios se apacigua. A veces le hago una pregunta a algunos estudiantes y les digo, ¿qué pasaría si Cristo hubiera sangrado una gota? Te lo he preguntado en algunas ocasiones. ¿Qué pasaría? ¿Hubiéramos obtenido justificación con una gota? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Alcen sus manos, hermanos, no tengan temor. ¿Quién dice, hermano, con una gota si hubiéramos obtenido la justificación? ¿Quién dice eso? 1, 2. ¿Quién dice, no, hermano, con una gota no obtendríamos la justificación? 2. Muy bien, los otros, no sé si son incrédulos. Bueno, escuchen lo siguiente. La pregunta es un poco absurda. Quiero aceptarlo. Porque la propiciación no se mide por la cantidad de sangre. No se mide por la cantidad de sangre. La propiciación se mide por el sacrificio. ¿Por qué? Escucha esto. Y antes de entrar al punto, quiero decirte una frase que muchas personas dicen.
La gente dice, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Has escuchado esto? O algunas personas, es más, ya hay una planta con el nombre de la sangre de Cristo. Si existiera una gota de la sangre de Cristo, fuera idolatrada. Pero el punto no está en la cantidad o en la gota o en los mililitros de la sangre de Cristo. El poder de la justificación está en el sacrificio. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es así? Hermanos, la sangre es la evidencia de un sacrificio. Y donde hay sacrificio, ¿qué hay? Donde hay sacrificio hay muerte. Otra vez te lo voy a repetir porque eso es lo más importante de esta enseñanza. La sangre es la evidencia de un sacrificio. Y donde hay sacrificio, ¿qué hay? Muerte. Tan solo piensa cómo las personas del Antiguo Testamento debían tapar su pecado. ¿Cómo? Tenían que llegar con el cordero y tenían que matarlo. ¿Y qué sucedía? ¿Cuál era la consecuencia de la muerte de ese cordero? Sangre derramada. Y la sangre que tocaba el propiciatorio o que era rociada era la evidencia de la expiación. Así que, hermanos, el punto no está en la cantidad, el punto está en el sacrificio. Por medio del sacrificio de animales cuyo sacrificio era la representación de un sustituto limpio y sin contaminación, sagrado por el humano pecador, Dios, al momento de ver la sangre corriendo por el altar del sacrificio y viendo la sangre derramada en la tapa del arca del pacto, del propiciatorio, Dios apaciguaba su ira. El justo, escucha esto, es justo lo que dice el autor de Hebreos. Vaya a Hebreos 9:22 y usted se lo sabe de memoria. Dice el versículo, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Y qué dijimos que era la remisión? La paga para que se quite la deuda. ¿Te das cuenta? ¿Por qué era necesario toda la sangre derramada? Para que hubiera la evidencia que hubo un muerto. Por eso decimos, como un axioma, Cristo murió por mí. Su muerte es la evidencia de que hubo un sacrificio. Y el sacrificio es la evidencia de que hubo sangre derramada. La sangre que es la propiciación de mis pecados. Por eso, hermanos, Dios apacigua su ira en Cristo. El Cordero perfecto Él ha presentado su sangre como evidencia de su muerte para apaciguar la ira de Dios. Por eso, hermanos, ni uno de nuestros cónyuges, ni nuestros hijos, ni nuestros padres pueden apaciguar la ira de Dios, porque la sangre debía ser de un cordero perfecto, sin mancha. Amén. Y lamentablemente, yo soy pecador y no puedo morir por mi esposa. ¿Sí estás conmigo? Nuestros hijos son pecadores y no pueden morir por sus padres, ni los padres que son pecadores pueden morir por los hijos. Solamente una persona perfecta debía morir por la humanidad y ese es Cristo. Ahora sí, Hebreos 9:12. Y no por sangre, ¿qué cosa? De machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. ¿Quién es? Cristo. Hermanos, Cristo cuando entra al santuario, el cielo mismo, no entró con sangre de toros ni de machos cabríos, sino con ¿qué entró? Él entró diciendo, Señor, oh Dios, aquí está mi sangre. Esta es la evidencia de mi sacrificio. Este sacrificio es la evidencia de mi muerte. Ahora soy un sustituto. Ahora el justo por el injusto. Amén. Por eso, hermanos, sirve a Cristo. Ama cada día a nuestro bendito Salvador, que nos compró con su sangre.
Dejemos a un lado, mis hermanos, la infidelidad, la negligencia, escatimar, hermanos, el evangelio, el preferir las cosas del mundo. Dejemos a un lado esto. Ama a tu Salvador, porque Él pagó por tus pecados. Te dio una justificación gratis, por gracia, sin que lo merezcas. La redención está en Cristo y en la propiciación en su sangre. Oramos, hermanos.